El mundo llega a las cifras récord de 3 millones de personas fallecidas por culpa del coronavirus, en medio de una crisis pandémica que tiene azotada a 3/4 de la población global. Según el rastreador de la Universidad Johns Hopkins de Nueva York, las cifras muestran que muchos países siguen batallando con este mal que ya ha contagiado a más de 137 millones de personas alrededor del mundo desde que comenzó la crisis en diciembre del 2019. En este sentido, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que estas cifras muestran que la pandemia de COVID-19 está muy lejos de terminar. El alto funcionario del ente regulador de la salud mundial apuntó que las unidades de cuidados intensivos en muchos países están desbordadas y la gente está muriendo, y esto es totalmente evitable. Explicó que en algunos países, a pesar de que las transmisiones continúan, los restaurantes y los clubes nocturnos están llenos, los mercados están abiertos y abarrotados y poca gente toma precauciones. A su juicio, el problema está en que algunas personas parecen estar adoptando el enfoque de que si son relativamente jóvenes, no importa si son contagiadas con COVID-19. Esta enfermedad, advirtió, no es una gripe. Han muerto personas jóvenes y sanas y todavía no comprendemos completamente las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes la sobreviven. No obstante, enfatizó que con un esfuerzo concentrado para aplicar medidas de salud pública junto con vacunaciones equitativas podría controlarse esta pandemia en un asunto de meses. Y siguiendo con las noticias internacionales, la información viene de Estados Unidos, donde se informa que se logró un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y los países centroamericanos a fin de movilizar tropas militares y policiales y hacer frente de esta manera a la crisis generada en la frontera con México por el flujo sin precedentes de migrantes que tratan de ingresar a territorio estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una rueda de prensa que el gobierno de Biden había acordado con sus contrapartes de México, Honduras y Guatemala que movilicen sus propias tropas militares y policiales a los puntos fronterizos para controlar la migración irregular hacia el norte, que puso a las autoridades migratorias estadounidenses en crisis en el mes de marzo pasado. En este sentido, se contempla que México despliegue un pie de fuerza de 10,000 efectivos entre militares y policías, mientras que lo mismo hará Guatemala en los puntos fronterizos con Honduras, con un pie de fuerza de 1,500 hombres. Asimismo, las autoridades hondureñas dijeron que aportarán 7,000 efectivos para contener la migración hacia Estados Unidos. Estas medidas se toman luego de que se revelaran que solo en el mes de marzo hubo un récord de detenciones de indocumentados en la frontera con México. Estas detenciones ascendieron a más de 172,000, de los cuales más de 19,000 detenidos eran niños sin acompañamiento de adultos. La Casa Blanca mantiene cerrada la frontera terrestre con México bajo el argumento de la crisis de la pandemia de COVID-19 y quienes lleguen a Estados Unidos de esa manera sin documentos serán expulsados. Y siguiendo con las noticias en Europa, en España, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un denominado Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de la Economía, con recursos provenientes de la Unión Europea por 72,000 millones de euros. Se reveló que este dinero será usado para financiar la remodelación de viviendas y la realización de obras públicas. Se contempla que los propietarios de viviendas podrán obtener entre el 35 y el 100% de los costos de trabajos de mejoras. Este plan será presentado oficialmente al Congreso español por el mandatario, quien quiere darle un énfasis al tema de eficiencia energética, con una partida especial de 5,000 millones de euros. Con estas medidas, el gobierno de Pedro Sánchez busca estimular el trabajo y con eso ayudar a la recuperación económica española afectada por las restricciones en medio de la pandemia de COVID-19. En el Medio Oriente, los países de esta región entran hoy en su periodo de Ramadán, en un segundo año afectado por la pandemia de COVID-19 y restricciones para llevar adelante los ritos que se contemplan en la religión musulmana. La celebración del Ramadán consiste en un periodo de contemplación de Dios con ayuno desde el amanecer hasta la puesta del sol, tras lo cual normalmente las familias y amigos se reúnen
para grandes comidas al anochecer, conocidas como el iftar. Por supuesto, en medio de la pandemia, estas medidas serán restringidas a pequeños grupos. Y por último, para cerrar las notas internacionales, en esta mañana se acaba de informar que Japón iniciará en el 2023 un plan de verter en el mar las aguas contaminadas por el accidente nuclear de Fukushima ocurrido en marzo del 2011. Esta información la dio el propio primer ministro nipón, Yoshihide Suga, quien dijo que las medidas eran inevitables como parte del desmantelamiento de la planta nuclear. Hasta aquí el resumen de las notas internacionales que destaca la prensa. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.